Bienvenidos. Hoy descubriremos los secretos del antiguo Egipto. El antiguo Egipto, una civilización que se encuentra en el noreste de África. Esta región, que abarca desde el mar Mediterráneo hasta el sur de la primera catarata del río Nilo, fue cuna de una de las culturas más influyentes de la historia de la humanidad. El río Nilo fue una pieza clave en la vida y la economía de esta antigua civilización. Su ciclo anual de inundaciones depositaba limo fértil en las tierras de cultivo circundantes, lo que permitió a los egipcios desarrollar un sistema agrícola eficaz. Además, el Nilo servía como una vía de transporte vital para el comercio y la comunicación. La historia del antiguo Egipto se divide en varias dinastías, las cuales son agrupaciones de faraones que compartían algún vínculo familiar o político. A lo largo de 3 milenios, Egipto fue gobernado por una treintena de estas dinastías. Mientras que algunas lograron florecer y lograr grandes avances, otras se enfrentaron a periodos de inestabilidad y conflictos. La sociedad egipcia antigua era jerárquica y estaba altamente estratificada. En la cima se encontraba el faraón, seguido de los nobles, los sacerdotes y los funcionarios del gobierno. A continuación se encontraban los artesanos, los campesinos y los esclavos. Cada grupo tenía roles y deberes específicos que contribuían al funcionamiento de la sociedad. La economía del antiguo Egipto se basaba principalmente en la agricultura, pero también se practicaba el comercio y la artesanía. Los egipcios cultivaban una variedad de cultivos, como trigo y cebada, y criaban ganado. Además, el comercio con otras civilizaciones permitía la adquisición de bienes exóticos y materiales preciosos. Los artesanos, por su parte, producían una amplia gama de objetos, desde joyas hasta muebles y artefactos de cerámica. La religión en el antiguo Egipto era una parte integral de la vida diaria. Los egipcios eran profundamente religiosos y creían en una multitud de dioses y diosas, cada uno de los cuales tenía un papel específico. Los rituales religiosos, que a menudo incluían ofrendas y celebraciones elaboradas, eran comunes y formaban parte de la rutina diaria. Los faraones del antiguo Egipto eran vistos no solo como gobernantes, sino también como intermediarios entre los dioses y los hombres. Su papel era esencial para mantener el orden y la armonía en la sociedad. Los faraones eran a menudo objeto de culto y se les atribuía una gran cantidad de poder y autoridad. Y las pirámides de Egipto son uno de los legados más duraderos del antiguo Egipto. Fueron construidas como tumbas para los faraones y su construcción requería una organización y planificación meticulosas. Los descubrimientos en estas estructuras han proporcionado valiosos conocimientos sobre la vida y las creencias de los antiguos egipcios. El arte egipcio antiguo es famoso por su estilo distintivo y simbolismo. A través de diversas formas de arte, incluyendo esculturas, pinturas y arquitectura, los antiguos egipcios expresaban sus creencias religiosas, su comprensión del mundo y su respeto por los faraones. El arte egipcio antiguo también reflejaba la vida cotidiana, proporcionando una visión de la sociedad egipcia. La escritura en el antiguo Egipto era una forma de comunicación importante. Los jeroglíficos, un sistema de escritura que utilizaba símbolos y figuras, eran la forma más común de escritura. La decodificación de los jeroglíficos, especialmente con la ayuda de la piedra de Rosetta, ha permitido a los historiadores entender mejor la cultura y la historia del antiguo Egipto. Las mujeres en el antiguo Egipto gozaban de una considerable cantidad de derechos y libertades en comparación con otras sociedades de la misma época. Tenían el derecho de poseer y heredar propiedades, participar en contratos comerciales y divorciarse. Aunque su función principal era la de ser esposas y madres, algunas mujeres egipcias alcanzaron altos rangos en la sociedad, incluso el de faraón. En cuanto a la vida cotidiana, los antiguos egipcios vivían de manera sencilla, pero significativa. La mayoría de ellos eran agricultores y vivían en casas de adobe cerca del río Nilo. La dieta egipcia era a base de pan y cerveza, complementada con vegetales y en ocasiones carne. La vestimenta era simple, hecha de lino y variaba según el estatus social y la ocupación. La educación en el antiguo Egipto estaba estrechamente ligada a la ocupación. Los hijos de los artesanos aprendían el oficio de su padre, mientras que los hijos de los nobles recibían una educación más formal en la escritura, las matemáticas y la literatura. Las mujeres también recibían educación, aunque se centraba más en las habilidades domésticas. La medicina en el antiguo Egipto era una mezcla de magia y ciencia.
Los médicos egipcios tenían un conocimiento bastante avanzado de la anatomía humana y utilizaban una variedad de tratamientos, desde hierbas medicinales hasta cirugías. Creían que los dioses tenían un papel en la salud y la enfermedad, por lo que la medicina y la religión estaban íntimamente vinculadas. La arquitectura egipcia es famosa por sus monumentales construcciones. Templos, palacios y tumbas fueron construidos con una precisión impresionante. Los egipcios fueron los primeros en utilizar la piedra a gran escala en la construcción y sus técnicas innovadoras han dejado un legado duradero. Los edificios no solo eran funcionales, sino que también estaban imbuidos de simbolismo religioso y cultural. El antiguo Egipto contó con un ejército fuertemente organizado, una necesidad vital para proteger sus fronteras y expandir su influencia. Las armas utilizadas variaban desde arcos y flechas hasta espadas y lanzas, y las guerras se libraban con estrategias detalladas y una disciplina de hierro. Los soldados egipcios eran altamente respetados en la sociedad. En la antigüedad, Egipto mantenía relaciones con varias civilizaciones vecinas, que a veces se caracterizaban por la cooperación y otras veces por el conflicto. Las relaciones comerciales eran comunes, pero las tensiones territoriales y políticas a menudo desencadenaban guerras. A pesar de los conflictos, el antiguo Egipto logró influir en muchas culturas con su arte, religión y ciencia. Las ciencias jugaron un papel crucial en la vida del antiguo Egipto. Las matemáticas se usaban en la construcción de monumentos y templos, mientras que la astronomía se utilizaba para predecir el ciclo de inundación del Nilo y para la orientación en la navegación. La física también se aplicaba en la arquitectura y en la construcción de máquinas de guerra. El antiguo Egipto es famoso por su fascinación por la muerte y la vida después de la muerte. Los egipcios creían en la inmortalidad del alma y en la resurrección después de la muerte. Esta creencia fue una fuerza motivadora detrás de la construcción de las pirámides y la momificación, ya que se consideraban preparativos para la vida después de la muerte. El proceso de momificación en el antiguo Egipto era tanto un arte como una ciencia. Los cuerpos de los fallecidos eran cuidadosamente preservados para el viaje a la otra vida. Cada paso del proceso tenía un propósito y un significado simbólico, desde la extracción de los órganos internos hasta el vendado final del cuerpo. La momificación era un testimonio de la creencia egipcia en la vida después de la muerte. La música y la danza eran fundamentales en la sociedad del antiguo Egipto, utilizadas tanto en ceremonias religiosas como en celebraciones. Instrumentos como flautas, arpas y liras eran comunes, y los egipcios creían que la música tenía la capacidad de calmar a los dioses y hacer la vida más agradable. Los animales eran muy valorados en el antiguo Egipto, teniendo un papel importante tanto en lo simbólico como en lo práctico. Muchos dioses egipcios estaban asociados con animales, y las mascotas eran comunes en los hogares. Los egipcios también fueron de los primeros en domesticar animales como gatos y perros. La influencia del antiguo Egipto en la cultura occidental es indiscutible. Los griegos y romanos adoptaron muchos aspectos de la civilización egipcia, desde su arte y arquitectura hasta sus prácticas religiosas. Hoy en día, la fascinación por Egipto sigue presente en nuestra cultura, desde la literatura hasta la moda. La riqueza de la historia del antiguo Egipto se ha revelado a través de numerosos descubrimientos arqueológicos. Desde tumbas intactas de faraones hasta papiros que revelan la vida cotidiana, estos hallazgos han proporcionado una visión detallada de esta antigua civilización. Cada descubrimiento arqueológico nos acerca un paso más a entender completamente la sociedad egipcia. El declive y la caída del antiguo Egipto fueron el resultado de una serie de factores, incluyendo invasiones extranjeras, conflictos internos y problemas económicos. Sin embargo, a pesar de su desaparición como una entidad política independiente, el legado del antiguo Egipto sobrevive hasta nuestros días, en su arte, cultura y monumentos que aún nos asombran. El legado del antiguo Egipto en la historia mundial es incuestionable. Sus contribuciones a la arquitectura, el arte, la ciencia y la medicina han dejado un impacto duradero. Sus antiguos jeroglíficos han dado pie a una mejor comprensión de su cultura y sus creencias. Además, la idea de la vida después de la muerte y la momificación ha influido en las prácticas funerarias en muchas otras culturas. El antiguo Egipto también ha hecho su presencia en la literatura y el cine. La fascinante historia de Cleopatra, los misterios de las pirámides y la belleza del Nilo han capturado la imaginación de poetas, escritores y cineastas.
La riqueza de su mitología y sus historias de faraones y dioses han dado lugar a incontables obras de ficción y no ficción. Los mitos y leyendas del antiguo Egipto, repletos de dioses poderosos y aventuras épicas, han cautivado a personas de todas las edades. Desde las épicas batallas de los dioses hasta las intrigantes historias de los faraones, estas leyendas han inspirado a una multitud de autores y artistas, añadiendo un toque de magia y misterio a nuestra literatura y arte. En la era digital, el antiguo Egipto sigue siendo un foco de interés. Las tecnologías modernas, como la arqueología virtual y las recreaciones 3D, están permitiendo a los investigadores y al público en general explorar las maravillas del antiguo Egipto como nunca antes. Estas herramientas están descubriendo nuevos detalles sobre las pirámides, los templos y otras estructuras, proporcionando una visión más profunda de esta antigua civilización. En conclusión, el antiguo Egipto es una civilización que continúa fascinando al mundo. A pesar de que han pasado miles de años desde su caída, la riqueza de su historia, cultura y logros continúa capturando nuestra imaginación y nuestro interés. Sin lugar a dudas, el antiguo Egipto seguirá siendo un tema de estudio fascinante e importante por muchos años más.